Bienvenidos a Enigmas de la Humanidad, el canal donde los misterios del pasado se enfrentan con las verdades del presente. Aquí no contamos historias, las desenterramos, y hoy nos adentramos en uno de los capítulos más complejos, más sangrientos y más silenciados de la historia moderna, la historia de Israel, la historia de Palestina, una tierra sagrada para muchos, y sagrada para nadie en tiempos de guerra. Prepárate para un viaje a través del tiempo, la fe, la política y la tragedia humana. Esto es, Israel, la historia prohibida. Solo aquí, en Enigmas de la Humanidad, te invitamos a suscribirte, darle like, compartir y activar la campanita. Comenzamos. La historia de un pueblo inquebrantable. La historia de Israel no comienza como la de otros países modernos. No hay una fundación oficial con himno y bandera. Comienza con un hombre y una promesa. Mesopotamia, hace unos 4000 años. Un hombre llamado Abraham escucha una voz. Según el relato bíblico, es Dios quien le dice: sal de tu tierra, de entre tus parientes, y te haré una gran nación. Abraham deja su hogar en Ur, actual Irak, y viaja hacia la tierra de Canaán, lo que hoy es Israel, Palestina. Así comienza la travesía de los patriarcas bíblicos, Abraham, su hijo Isaac y su nieto Jacob. Este último, tras luchar con un ángel, recibe el nombre de Israel, que significa el que lucha con Dios. De sus 12 hijos nacen las famosas 12 tribus de Israel. Los descendientes de Jacob terminan en Egipto, al principio como huéspedes, pero luego son esclavizados por faraones temerosos de su número creciente. Es aquí donde surge una de las figuras más poderosas de la historia hebrea, Moisés. En un evento que mezcla mito, fe e historia, Moisés lidera el éxodo de los hebreos fuera de Egipto. Este es el momento fundacional del pueblo israelita, una columna de fuego por la noche, una de nube por el día, el cruce del Mar Rojo, la entrega de la ley en el monte Sinaí, los 10 mandamientos. Desde aquí, ya no son solo un clan familiar, ahora son una nación con leyes, identidad y destino. Tras 40 años en el desierto, Josué lidera a los israelitas para entrar en Canaán, tierra prometida por Dios. Aquí empiezan conflictos con pueblos vecinos, cananeos, filisteos, amorreos. Durante siglos, Israel no tiene un rey, es gobernado por jueces líderes carismáticos y guerreros. Aparecen figuras como Débora, Gedeón, Sansón, pero el pueblo quiere un rey. Así nace. 3 grandes reyes definen la llamada época dorada. De Israel, Saúl el primer rey, fuerte pero inestable. David poeta, guerrero y estratega, captura Jerusalén y la convierte en capital. Sí, el de David y Goliat. Salomón sabio y constructor, levanta el templo de Jerusalén, el corazón espiritual del judaísmo. Este fue el momento de mayor esplendor político y religioso. Pero tras la muerte de Salomón, Israel entra en guerra interna, se divide en 2 reinos, reino del norte, Israel, reino del sur, Judá, ambos caen, uno tras otro. En 722 a.C., el imperio asirio destruye Israel. En 586 a.C., el imperio babilónico conquista Judá, destruye el templo y exilia al pueblo a Babilonia. Este exilio marca profundamente la identidad judía. Nace el concepto del pueblo de Dios disperso, pero no olvidado. Cuando los persas bajo Ciro el Grande conquistan Babilonia, permiten a los judíos volver a Jerusalén, reconstruyen el segundo templo y restauran parte de su vida nacional. Pero ya no serán un reino poderoso. A partir de aquí, pasan por manos de potencias extranjeras, persas, griegos, Alejandro Magno, romanos con los romanos. La tensión se dispara. Surgen figuras como Jesús de Nazaret, que revoluciona a muchos pero también divide. Entre los años 66 y 135 después de Cristo, estallan varias revueltas judías contra Roma. La más devastadora lleva a la destrucción del segundo templo en el año 70 después de Cristo, la expulsión de los judíos de Judea, el inicio de la diáspora, un pueblo sin tierra durante casi 2 milenios. Los judíos se esparcen por Europa, África y Asia. En cada lugar, crean comunidades, preservan su fe,
idioma hebreo y luego yidis, tradiciones. Pero también sufren persecuciones, expulsiones, pogromos, discriminación religiosa, y lo más trágico, el holocausto nazi en el siglo XX, que asesinó a 6 millones de judíos. Tras el trauma del holocausto y una larga lucha política, el 14 de mayo de 1948, David Ben-Gurión proclama el nacimiento del Estado de Israel, ubicado en la antigua tierra de Canaán, reconocido por la Organización de las Naciones Unidas, pero también resistido por muchos países árabes. Inmediatamente, estalla la Primera Guerra Árabe-Israelí. 1948. El nacimiento en medio del fuego, las banderas ondeaban, pero también las llamas. 14 de mayo de 1948. Tel Aviv ardía de emoción, pero no por las bombas. Aún no, ardía porque en una sala modesta de una antigua casa en la calle Rothschild, un hombre de cejas tupidas y mirada de piedra se ponía de pie para hacer historia. David Ben-Gurión, con su voz ronca, sus papeles arrugados y la gravedad de siglos en la espalda, leyó las palabras que millones de judíos soñaron desde Babilonia hasta Auschwitz. Proclamamos el establecimiento del Estado judío en Eretz Israel, que llevará el nombre de Estado de Israel. Afuera, la gente lloraba, reía, bailaba con los pies llenos de polvo y los ojos húmedos. Después de 2000 años de exilio, después de guetos, expulsiones, inquisiciones, pogromos y hornos, después del Holocausto, había una tierra, un nombre, una bandera, pero la tinta de esa declaración aún no se secaba. Cuando las sirenas comenzaron a sonar, la independencia no fue una celebración larga, fue el inicio de una guerra de existencia. Esa misma noche, Egipto, Siria, Jordania, Líbano e Irak declararon la guerra al nuevo Estado. La radio árabe lo dijo claro: echaremos a los judíos al mar. Israel, un país sin ejército formal, sin aviones ni tanques modernos, reclutó a todos, hombres, mujeres, jóvenes que apenas sabían disparar, y sobrevivientes de campos de concentración que cambiaron los números tatuados por uniformes improvisados. Fue una guerra caótica y desigual. Los mapas cambiaban día tras día, los cementerios crecían más rápido que las ciudades, pero algo inesperado ocurrió. Israel no solo sobrevivió, ganó. Mientras los judíos celebraban su renacer, otro pueblo comenzaba su caída libre. Para los palestinos, 1948 fue la Nakba, la catástrofe. Más de 700.000 personas huyeron o fueron expulsadas de sus tierras ancestrales. Familias caminando con lo opuesto, madres enterrando llaves de casas que nunca volverían a abrir. Aldeas enteras arrasadas, renombradas, reemplazadas. Algunos esperaban volver tras unos días, pero los días se volvieron décadas. Y luego, generaciones. Nos dijeron que regresaríamos, pero cuando regresamos, nuestra aldea ya tenía otro nombre. Para los israelíes, el trauma era anterior. Auschwitz aún vivía en la memoria de quienes ahora defendían Tel Aviv con fusiles oxidados. Muchos aún llevaban en el brazo el tatuaje azul de los campos. Por eso, este estado era más que político, era simbólico, un acto de justicia cósmica. Pero para los palestinos, la justicia de unos fue la injusticia de otros. El mandato británico sobre Palestina había terminado el 15 de mayo. Los británicos se fueron, dejando un campo minado de tensiones sin resolver, ni dos estados, ni solución compartida, solo un vacío, que fue llenado con fuego. Israel ganó, amplió su territorio más allá del plan de partición de la Organización de las Naciones Unidas. Fue reconocido por Estados Unidos y la Unión Soviética, y en 1949 se unió a la ONU como miembro pleno, pero la herida había quedado abierta. Palestina no desapareció, se desdibujó, y con ella comenzó una historia paralela, una historia doble: dos pueblos, una tierra, un destino cruzado. Israel nació con lágrimas de júbilo, y Palestina comenzó a caminar con lágrimas de duelo. En un mismo amanecer, dos pueblos soñaron, uno con volver, el otro con quedarse. 1949 a 1966, levantar un país con los pies aún temblando. Se acabó la guerra,
pero nadie sabía vivir en paz. La guerra había terminado, al menos en los papeles, pero en las calles de Tel Aviv, en los campos de Galilea y en los pasillos de hospitales improvisados, la guerra seguía viva en los cuerpos, en las pesadillas, en los silencios rotos de los recién llegados. Israel, ese recién nacido de nombre antiguo, se enfrentaba ahora a un reto más grande que vencer ejércitos, construirse a sí mismo. En los primeros años tras su independencia, Israel abre sus puertas de par en par a los judíos del mundo entero. Ya no era solo un símbolo, era un refugio real. Miles llegan con lo que cabía en una maleta, o menos, sobrevivientes del Holocausto que aún hablaban en susurros. Judíos árabes expulsados de Irak, Yemen, Egipto, Marruecos, comunidades de Etiopía, Irán, Turquía, Grecia, India. Cada uno traía una lengua, una historia, una herida. El país, tan joven y frágil, se convirtió en un crisol de acentos, de colores de piel, de costumbres que chocaban entre sí, pero todos eran parte del mismo rompecabezas existencial. No había tiempo para discursos, había que construir caminos, escuelas, hospitales, viviendas. El Estado se organizó como una máquina de supervivencia colectiva. Se fundaron los kibutzim y moshavim, granjas cooperativas que mezclaban socialismo, tradición bíblica y trabajo duro. Se creó el sistema de salud pública, con un enfoque de igualdad. Se promovió el hebreo como lengua unificadora, resucitando un idioma milenario para una nueva nación. En menos de 15 años, Israel triplicó su población y levantó las bases de una sociedad moderna, todo mientras vivía con el dedo en el gatillo. Durante este periodo, la tensión con los países árabes no desaparece, solo cambia de forma. Egipto y Jordania acogen a miles de refugiados palestinos, pero no les reconocen ciudadanía plena. La frontera con Gaza y Cisjordania, entonces bajo control egipcio y jordano, respectivamente, se convierte en zona caliente. Israel empieza a sufrir incursiones armadas, sabotajes, infiltraciones. El sueño de paz parece un susurro lejano, y el eco del conflicto sigue rebotando entre los olivos y los muros. A pesar de todo, el país florece en algo más que ladrillos. Israel se convierte en una potencia cultural, se funda la Universidad Hebrea de Jerusalén, nacen editoriales, periódicos, cines, poesía en hebreo moderno. Autores como Amos Oz y Yehuda Amihai empiezan a narrar la complejidad de esta nación imposible. Es un pueblo que escribe mientras sangra, que canta mientras entierra a sus muertos. En 1950, se aprueba una ley decisiva, la ley del retorno. Cualquier judío del mundo tiene derecho automático a inmigrar a Israel y recibir ciudadanía. Esto crea un debate que sigue hasta hoy. ¿Es Israel un Estado judío, o un Estado para los judíos? ¿Y qué ocurre con los árabes que viven dentro del país? ¿Qué lugar ocupan los palestinos con ciudadanía israelí? Las preguntas se multiplican, pero las respuestas no llegan. Solo llegan más personas, y más tensiones. La amenaza de guerra era constante. Todos los ciudadanos debían servir en el ejército. Cada hogar sabía dónde estaba el refugio antiaéreo más cercano. Israel empieza a armarse, no solo para resistir, sino para disuadir. Y la sombra del pasado, del Holocausto aún era tan reciente, que la consigna de defensa era simple: nunca más. Israel era como un niño que tuvo que crecer en mitad de una tormenta. ¿Qué aprendió? A leer, a arar la tierra y a disparar. Al mismo tiempo, la independencia no fue un fin, fue el comienzo de una carrera contra la historia, contra el olvido, contra el miedo. 1967, 6 días que cambiaron el mundo cuando la historia acelera, la geografía tiembla. El cielo de junio de 196, las 7 de la mañana, aneció como cualquier otro sobre el desierto del Negev, los campos de trigo de Galilea y las callejuelas de Jerusalén. Pero algo vibraba en el aire, algo se sentía inminente. Israel estaba en tensión máxima, las fronteras estaban ardiendo en palabras, en amenazas, en movilizaciones. Los ejércitos de Egipto, Siria y Jordania rodeaban al joven estado como un puño que estaba a punto de cerrarse. Los periódicos del mundo publicaban titulares inquietantes:
¿Está a punto de desaparecer Israel? ¿Nueva guerra en Medio Oriente? Pero lo que sucedería no fue una desaparición, sino una expansión fulminante, y el reloj de la historia cambiaría de ritmo. El 22 de mayo de 1967, Egipto bloquea el estrecho de Tirán, impidiendo el paso de barcos israelíes hacia el Mar Rojo. Este acto fue considerado por Israel como un acto de guerra directo. Simultáneamente, Egipto moviliza más de 100.000 soldados en el Sinaí. Siria amenaza con invadir desde los altos del Golán. Jordania firma un pacto militar con Egipto. Israel estaba rodeado, superado en número, en armamento, en territorio. Pero si la historia les había enseñado algo, era que la espera puede ser mortal. En la mañana del 5 de junio de 1967, Israel lanza un ataque aéreo sorpresa contra los aeropuertos egipcios. En pocas horas, destruye casi toda la fuerza aérea enemiga. Sin control del cielo, los ejércitos árabes quedaron expuestos. Lo que parecía una guerra inevitable, se convirtió en una guerra relámpago. Entre el 5 y el 10 de junio, Israel avanza con una precisión quirúrgica, y cuando el polvo baja, el mundo ya no es el mismo. Israel había conquistado la franja de Gaza y el desierto del Sinaí de Egipto, Cisjordania, y Jerusalén este de Jordania, los altos del Golán de Siria. En 6 días, Israel triplica su territorio, pero con ese territorio, gana también algo más pesado, el control sobre millones de palestinos. Uno de los momentos más simbólicos fue la entrada del ejército israelí en la ciudad vieja de Jerusalén. Por primera vez desde el año 70 de Calle, los judíos tenían control total sobre el monte del templo, el muro de los lamentos, la cuna de su fe. Soldados lloraban tocando las piedras sagradas. Rabinos recitaban oraciones antiguas como si estuvieran volviendo a casa después de siglos. Jerusalén está en nuestras manos, dijo el comandante Motagur. Pero esa misma ciudad sagrada también es santa para los musulmanes, y lo que para unos fue retorno, para otros fue profanación. Dentro de Israel, la victoria fue celebrada como un milagro moderno. Se hablaba de la mano de Dios, de la invulnerabilidad de su ejército, del renacer bíblico de Sión. Pero fuera, en el mundo árabe, se gestaba algo muy distinto, una humillación nacional, una herida abierta, y para los palestinos, que ahora vivían bajo ocupación militar israelí, comenzaba una nueva era, la era de los checkpoints, las órdenes militares, las restricciones de movimiento y el limbo político. Después de la guerra, la Organización de las Naciones Unidas emite la Resolución 242, que se convirtió en la base de toda futura negociación, retiro de Israel de los territorios ocupados en el reciente conflicto, derecho de todos los estados de la región a vivir dentro de fronteras seguras. Pero la letra de la resolución estaba plagada de ambigüedades. ¿Retiro total? ¿Retiro parcial? ¿Y qué pasaba con los palestinos, que aún no tenían estado? La guerra había durado 6 días, pero sus consecuencias seguirían por décadas. Israel había ganado, pero esa victoria trajo un nuevo dilema: ¿qué hacer con los territorios ocupados? ¿Anexarlos y absorber a millones de palestinos? ¿Devolverlos a cambio de paz? ¿O administrarlos mientras se negocia? La decisión no llegó, y con el tiempo, empezaron a construirse asentamientos israelíes en esas zonas, lo que encendería aún más la mecha del futuro. 6 días. Solo 6 días bastaron para cambiar un mapa, y para redibujar el conflicto. Israel ya no era el pequeño David rodeado de Goliaths, ahora era un nuevo Goliat, con una honda en la mano y el mundo mirándolo. Y, con cada metro ganado, nacía también una nueva pregunta moral: ¿cuánto territorio puede conquistar un pueblo, sin conquistar también su alma? 1973 Yom Kippur. El día en que la fe se quebró, la tierra tembló, no por bombas, sino por la certeza que se rompía. 6 de octubre de 1973. El sol comenzaba a caer sobre los tejados blancos de Jerusalén. Las calles estaban en silencio, las radios apagadas, las armas guardadas. Era Yom Kippur, el día más sagrado del calendario judío, día de ayuno, introspección, perdón.
Las sinagogas estaban llenas, el país entero estaba en pausa, y fue justo en ese silencio donde se coló la tormenta. A las 2 de la tarde, sin previo aviso, Egipto y Siria lanzan un ataque coordinado contra Israel. Desde el Sinaí, las tropas egipcias cruzan el canal de Suez. Desde el norte, los sirios avanzan por los altos del Golán. Las primeras horas son devastadoras. Los soldados israelíes, sin órdenes claras, sin refuerzos, y muchos aún en ayuno, son superados en número, preparación y territorio. En Tel Aviv, la sensación era de shock total. ¿Cómo fue posible? ¿Cómo? Un país tan vigilante, tan entrenado, tan seguro, fue sorprendido. La invulnerabilidad se desmoronó en un solo día. Más que militar, esta fue una guerra del alma. Israel había vivido 6 años en la euforia del 67. Creía en su ejército como una fuerza invencible. Los ciudadanos confiaban ciegamente en él. Estado, pero Yom Kippur rompió todo eso. Los kibutz tuvieron que enviar incluso a los abuelos a los frentes. Se activaron reservistas, sin experiencia reciente. Las radios ahora transmitían listas de desaparecidos. Las madres lloraban en silencio, y los líderes improvisaban. Después de los primeros días de caos, Israel se reorganiza. En el Sinaí, las fuerzas de Ariel Sharon logran un cruce audaz del canal de Suez. En el norte, los soldados frenan la avanzada siria y entran en territorio enemigo. Cuando el polvo baja, Israel no solo recupera los territorios perdidos, sino que avanza peligrosamente hacia Damasco y el Cairo. Pero esta vez no hay euforia, hay heridas profundas, y una pérdida de inocencia nacional. 2.600 soldados israelíes muertos, más de 9.000 heridos, decenas de miles de familias rotas, pero lo más grave fue la fractura emocional colectiva. La población pierde la fe en sus líderes. Manifestaciones llenan Tel Aviv. Las protestas fuerzan la renuncia de Golda Meir en 1974. El país comienza a mirar hacia adentro y a preguntarse, ¿quiénes somos cuando ya no somos invencibles? Y paradójicamente, esta guerra brutal abre una ventana inesperada, la posibilidad de paz. Egipto, aunque derrotado, demuestra que puede recuperar parte de su honor militar. Israel, aunque vencedor, ya no se siente invulnerable. Ambos países se miran distinto, y ese giro emocional llevará, años después, a la primera paz verdadera. Yom Kippur no fue solo una guerra, fue un espejo. Israel se vio débil, humano, mortal, y en esa vulnerabilidad nació una nueva forma de entenderse, porque a veces, solo cuando se cae, se aprende a caminar diferente. 1979. La paz con Egiptos, el milagro que nadie vio venir. Hubo un día en que la guerra se sentó a hablar. El calendario decía 1979, pero parecía 1948 otra vez. La tensión entre Israel y el mundo árabe seguía siendo una herida abierta. La guerra de Yom Kippur aún dejaba escombros en la mente israelí. En las calles de El Cairo y Tel Aviv, la palabra paz era sinónimo de traición, y sin embargo, algo estaba cambiando. Un hombre, desde Egipto, rompió el guión de la historia. En noviembre de 1977, el presidente egipcio Anwar Sadat hace lo impensable, viaja a Israel, entra a Jerusalén, habla ante el parlamento israelí Knesset, llama a la reconciliación. El mundo entero se queda sin palabras. Israel también. El líder de la mayor potencia árabe, pidiendo paz, la frase que pronunció quedó grabada en el aire: estoy dispuesto a ir al fin del mundo, incluso a la Knesset, por la paz. Del otro lado estaba Menachem Begin, primer ministro israelí, un hombre de mirada dura, antiguo, comandante del Irgun, considerado en su juventud un terrorista por los británicos. Ambos se odiaban ideológicamente. Ambos habían perdido amigos en guerras anteriores, ambos tenían pueblos que los miraban con desconfianza, pero ambos sabían algo que nadie más parecía ver, que la guerra ya no era sostenible, que la sangre ya no alcanzaba para justificar más odio. En 1978, bajo la mediación del presidente estadounidense Jimmy Carter, se reúnen en Camp David, una casa presidencial en los bosques de Maryland.
Durante 13 días, negocian, discuten, gritan, lloran, y se encierran en habitaciones sin ventanas, y finalmente, firman la paz. Los acuerdos de Camp David 1978 a 1979. 1. Egipto reconoce a Israel como Estado soberano. 2. Israel se compromete a devolver la península del Sinaí. 3. Ambos abren relaciones diplomáticas. 4. Se promete una solución futura para el pueblo palestino. Fue el primer país árabe en firmar la paz con Israel, y con ello, el mito de la guerra eterna se rompió. Aunque en Occidente los recibieron con aplausos, en el mundo árabe la paz fue vista como traición. Anwar Sadat fue condenado por otros líderes árabes. Su país fue suspendido de la Liga Árabe, y apenas 2 años después, en 1981, fue asesinado por radicales egipcios en un desfile militar. Fue un mártir de la paz. En Israel, Begin recibió el acuerdo como un logro histórico, pero también enfrentó críticas de los que no querían ceder ni un palmo del Sinaí. La devolución del Sinaí, un acto simbólico. Israel evacúa completamente el Sinaí. En 1982, desmontando asentamientos, bases militares, incluso el famoso pueblo de Yamit, donde hubo protestas dramáticas. Era la primera vez que Israel devolvía un territorio ganado en guerra, y el gesto quedó como una huella profunda en la diplomacia regional. El Nobel de la Paz. En 1978, Begin y Sadat reciben el Premio Nobel de la Paz. El mundo celebra, pero ambos saben que la paz, más que un premio, es una carga. La paz entre Israel y Egipto no fue romántica, no fue perfecta, no fue total, pero fue real. 2 enemigos históricos, que se mataron en 3 guerras, lograron estrecharse la mano sin ocultar la cicatriz. Fue la primera grieta en el muro del conflicto, y aunque otros no la siguieron de inmediato, la historia ya había cambiado. 1987 a 1993, Intifada, cuando los niños arrojaron piedras contra tanques. A veces, la rebelión no empieza con un grito, sino con una piedra. Una chispa en Gaza. 9 de diciembre de 1987. Una caravana israelí atropella por accidente a 4 palestinos en la franja de Gaza. No fue el primer accidente, no fue la primera muerte, pero fue la gota que desbordó un mar que ya hervía. En pocas horas, los barrios estallan, barricadas, neumáticos en llamas, piedras, banderas, gritos. Las cámaras de televisión captan una escena que cambiará la narrativa del conflicto. Niños con los rostros cubiertos, arrojando piedras contra tanques israelíes. Una palabra nueva para el mundo. Intifada. Intifada significa sacudida en árabe, y eso fue una sacudida al sistema, a la ocupación, al silencio. No era una guerra clásica, no había uniformes, no había ejércitos regulares. Eran adolescentes, mujeres, jóvenes sin armas, desafiando la ocupación militar israelí que duraba ya 20 años en Gaza, Jerusalén Este y Cisjordania. Un pueblo contra los muros invisibles durante 6 años. La intifada se extiende como un fuego lento, boicots a productos israelíes, escuelas cerradas, grafitis de resistencia, huelgas generales, más de 1000 muertos palestinos, cientos de israelíes asesinados en represalias. El ejército israelí responde con arrestos masivos, balas de goma, toques de queda, y una política llamada romper huesos, que causó escándalo mundial. Pero ya era tarde, el mundo entero estaba mirando. El conflicto se vuelve global. Gracias a las cámaras por primera vez, el mundo no ve a Israel como víctima, sino como potencia militar enfrentando a un pueblo ocupado. Las imágenes recorren los noticieros internacionales, un adolescente arrojando piedras, un soldado con fusil, apuntándole. La narrativa cambia, y con ella, la presión internacional aumenta. El nacimiento de Hamás en medio del caos. En 1987, surge un nuevo actor, Hamás, movimiento islamista radical, nacido en Gaza como rama de los Hermanos Musulmanes, enemigo, tanto de Israel, como de la Organización para la Liberación de Palestina, OLP. A diferencia de la OLP, que hablaba de diplomacia,
Hamas hablaba de yihad, martirio, resistencia absoluta. Y sí, fue Israel quien inicialmente toleró su crecimiento como contrapeso a la OLP, pero esa estrategia explotaría años después. Con fuego, el desgaste abre la puerta al diálogo. La intifada no logra liberar territorios, pero logra desgastar al poder israelí, y logra abrir una puerta que hasta entonces parecía cerrada con concreto, la negociación. En 1991, se realiza la Conferencia de Madrid, con Estados Unidos y la URSS como testigos. Israel y Palestina se sientan a la misma mesa, a regañadientes, pero se sientan, y en Oslo, Noruega, en secreto, se comienza a escribir algo histórico. La intifada no fue el inicio del conflicto, pero fue el inicio de otra mirada. Ya no eran dos ejércitos chocando, eran dos pueblos atrapados en una historia que se repetía como un eco. Las piedras no derribaron tanques, pero derribaron la idea de que todo podía seguir igual. 1993 a 1995 Oslo, el apretón de manos que cambió el mundo y que algunos no perdonaron. La paz se escribió en papel, pero no todos quisieron leerla. Oslo, cuando nadie miraba, ocurrió lo imposible a comienzos de los años 90, el mundo cambió, el muro de Berlín había caído, la Guerra Fría estaba terminando, Nelson Mandela salía de prisión, y en el aire global, flotaba la sensación de que todo era posible, incluso la paz en Medio Oriente. En secreto, negociadores israelíes y palestinos se reunieron en Oslo, Noruega, lejos de cámaras, discursos o micrófonos. Meses de reuniones clandestinas, café, tensión, lágrimas, hasta que, en 1993, se firmó algo histórico. El 13 de septiembre de 1993, el mundo presenció un apretón de manos que detuvo el tiempo. En los jardines de la Casa Blanca, bajo la mirada de Bill Clinton, Yitzhak Rabin, primer ministro israelí, y Yasser Arafat, líder de la OLP, se estrecharon la mano. Una escena impensable, que ahora era real. Los puntos clave del acuerdo: reconocimiento mutuo entre Israel y la OLP, creación de la Autoridad Nacional Palestina, retiro progresivo del ejército israelí de Gaza y partes de Cisjordania, elecciones palestinas futuras, negociaciones para resolver los temas finales, Jerusalén, refugiados, fronteras, asentamientos. Era el primer paso hacia la solución de dos estados. Por un momento, pareció que el conflicto más antiguo del mundo moderno podía resolverse. Se abrían embajadas, se planificaban trenes que unirían Jerusalén con Ramala, canciones de paz sonaban en hebreo y árabe. Miles de israelíes y palestinos soñaban con un mañana sin miedo. Rabin, un general convertido en pacifista, dijo: se hace la paz con enemigos, no con amigos. Pero no todos querían paz. Mientras unos celebraban, otros se preparaban. En Gaza, Hamas llamaba a Arafat traidor y empezaba una serie de atentados suicidas. En Israel, la extrema derecha decía que Rabin estaba regalando la tierra prometida. En los asentamientos, aumentaba la tensión. En las mezquitas, se gritaban sermones contra la normalización. La paz se convirtió en una batalla, y esa batalla se cobró su precio. 4 de noviembre de 1995. Las balas que mataron un sueño esa noche. En Tel Aviv, había un acto por la paz. Música, velas, discursos. Yitzhak Rabin, vestido de traje, sube al escenario, canta junto a la multitud una canción, por la paz, en hebreo. Minutos después, al bajar del estrado, 3 disparos. Un joven extremista judío, Yigal Amir, lo asesina. Israel enmudece, el mundo llora, y la esperanza se tambalea como una bandera bajo lluvia negra. Tras el asesinato de Rabin, nada volvió a ser igual. Los acuerdos de Oslo siguieron, pero sin alma. Los líderes cambiaron, la confianza se quebró, las promesas se congelaron, el mapa seguía siendo el mismo, pero el clima, ya no. Rabin y Arafat intentaron lo que nadie antes se atrevió: hablar sin disparar. Pero en una tierra donde cada centímetro sangra historia, la paz no solo necesita tinta, necesita coraje, y también sobrevivir al odio. 2000 a 2005, segunda intifada, la paz se rompe,
La calle arde cuando los acuerdos se rompen. Las piedras vuelan y los cuerpos caen. El último suspiro de Oslo a finales de los 90, la ilusión de paz tambaleaba. Los puntos críticos, como Jerusalén, los refugiados y los asentamientos no se resolvían. Los líderes cambiaban. Rabin, asesinado. Arafat, desgastado. Netanyahu, duro. Barak, incierto. El proceso de paz de Oslo no avanzaba. El odio, sí, y el desencanto era un virus invisible, latente, listo para explotar. El día que reventó todo, 28 de septiembre de 2000. Aquel día, Ariel Sharon, entonces líder del Likud, sube con un grupo de seguridad al monte del templo, explanada de las mezquitas, un lugar sagrado, un símbolo cargado como dinamita. Para muchos palestinos, fue una provocación deliberada. Para Sharon, fue un acto de soberanía. Para la calle, fue la chispa final. Al día siguiente, estallan protestas masivas. En cuestión de días, la intifada regresa, pero esta vez, como una tormenta oscura. La segunda intifada 2000 a 2005, fuego en cámara lenta. Ya no eran solo piedras, ahora había fusiles, atentados, cohetes, incursiones militares. Fue una guerra no declarada, casa por casa, una rebelión masiva, urbana, sangrienta. Las cifras duelen: más de 4.000 muertos palestinos e israelíes, miles de heridos, decenas de atentados suicidas en autobuses, cafés, mercados, asedios militares en Ramallah, Jenin, Nablus. Israel reocupa ciudades que antes había cedido. Arafat, sitiado en su sede por tanques. La calle ya no creía en tratados. La calle solo veía sangre. ¿El muro, defensa o separación? En 2002, Israel comienza a construir un enorme muro de concreto y vallas electrónicas en Cisjordania. Para unos, era protección contra los atentados. Para otros, era un acto de apartheid, una cicatriz que dividía pueblos, familias y campos de olivos. El muro de separación, como se lo conoce, tiene más de 700 kilómetros, y su trazo muchas veces no sigue la frontera de 1967, sino que penetra en territorio palestino. Una barrera, que encierra algo más que geografía, encierra un conflicto sin salida. Los atentados que rompieron el Almacafés explotando en Jerusalén, autobuses ardiendo en Tel Aviv, jóvenes con explosivos en el cuerpo entrando a pizzerías. La sociedad israelí vive con miedo constante. Cada maleta abandonada, cada semáforo, cada niño en uniforme escolar podía ser objetivo. Israel responde con operaciones militares intensas, defensa de la muralla, incursiones, arrestos, demoliciones de casas, y cada respuesta generaba otra. La última figura del viejo orden, Yasser Arafat. Durante esta intifada, Arafat se convierte en una figura encerrada en sí misma, literalmente, sitiado en su cuartel en Ramallah durante años, aislado, enfermo, envejecido, y sin control real sobre lo que ocurría en las calles. Muere en noviembre de 2004 en un hospital francés. Con él, muere también la era de Oslo. La segunda intifada no solo mató miles de personas, también mató la confianza. Israel ya no creyó más en los palestinos. Los palestinos ya no creyeron más en el proceso de paz. El conflicto volvió a su forma más brutal, más primitiva y más desesperanzada, y entre ruinas, humo y funerales, el futuro volvió a desaparecer del horizonte. 2005 a 2014. Gaza, Hamas y el muro que no deja de crecer. No siempre se necesita una prisión para encerrar un pueblo. A veces, basta un muro y la ausencia de futuro. 2005, Israel se retira de Gaza, pero no del conflicto. En un giro inesperado, el primer ministro israelí Ariel Sharon, el mismo que décadas atrás fue símbolo de mano dura, anuncia el retiro unilateral de Gaza. Israel desmantela todos sus asentamientos en la franja, saca a más de 8.000 colonos y a sus tropas. La intención, reducir fricción y no tener que gobernar a millones de palestinos. Fue una jugada audaz, pero también incompleta, porque, aunque se fueron físicamente, Israel mantuvo control del espacio aéreo, marítimo y fronteras de Gaza. 2006.
Hamas gana las elecciones. Sí, elecciones, democráticas, internacionalmente supervisadas, y contra todo pronóstico, gana Hamas, el grupo islamista nacido en la Intifada, considerado terrorista por Israel, y la Unión Europea. Para el mundo occidental, fue una pesadilla política, para muchos palestinos, una señal de hartazgo con Fatah, la OLP, la corrupción, pero esa victoria desata un terremoto interno. 2007, Guerra Civil Palestina. Entre 2006 y 2007, estalla una lucha entre Fatah en Cisjordania y Hamas en Gaza. El resultado, Fatah controla Cisjordania, Hamas toma Gaza por la fuerza, y así nace la división política palestina que sigue hasta hoy, dos gobiernos, dos agendas, una causa fragmentada. Gaza, la jaula más densa del planeta. Tras la toma de Hamas, Israel y Egipto imponen un bloqueo total sobre Gaza, prohibición de importaciones clave, control del espacio aéreo, limitación extrema de movimiento, cortes de electricidad, agua y combustible. Gaza se convierte en una jaula de concreto y miseria. 2 millones de personas viviendo en 365 kilómetros cuadrados, más del 50% menores de 18 años. Un lugar sin salida, sin cielo abierto, sin mañana. 2008 a 2014, las guerras que se repiten con distinto nombre durante este periodo. 3 conflictos armados mayores estallan entre Hamas e Israel. 2008 a 2009, Operación Plomo Fundido. Israel responde a lanzamientos de cohetes desde Gaza, bombardeos intensos, invasión terrestre, más de 1.400 palestinos muertos, mayoría civiles, 13 israelíes fallecidos. El mundo reacciona con shock, pero no cambia nada. 2012, Operación Pilar Defensivo, asesinato del líder militar de Hamas, escalada rápida, misiles hacia Tel Aviv y Jerusalén. Israel contraataca con ataques aéreos. 8 días de fuego, 160 palestinos muertos, 6 israelíes. 2014, Operación Margen Protector, secuestro y asesinato de 3 jóvenes israelíes. Hamas lanza cohetes, Israel responde. 50 días de guerra, más de 2.200 palestinos muertos, cientos de niños, 71 israelíes muertos. Se destruyen hospitales, escuelas, hogares, y luego, el silencio, hasta el próximo ciclo. Las imágenes que rompieron corazones, padres sacando a sus hijos de entre escombros, sirenas en Sderot, niños escondiéndose bajo camas, cementerios improvisados en patios escolares, y el mar de Gaza, lleno de restricciones. El mundo observa, opina, y sigue, pero Gaza se queda. Igual, Gaza es el grito que nadie quiere oír, un territorio demasiado grande para ignorar, pero demasiado pequeño para importar. Mientras tanto, los misiles suben, y las esperanzas bajan. Cada guerra promete ser la última, cada tregua es solo una pausa para el siguiente incendio. 2015 a 2020, la era del estancamiento, los acuerdos sombra y el miedo que no se apaga. No hay guerra, no hay paz, solo silencio tenso y pólvora mojada. La rutina del conflicto ya, no hay titulares globales diarios, no hay tratados, no hay cumbres espectaculares, no hay Oslo, pero hay algo mucho más difícil de erradicar, el hastío. Israel y Palestina entran en una rutina macabra, una zona gris donde la violencia sigue, pero de forma fragmentada, aleatoria, impredecible. Intifada de cuchillos. Entre 2015 y 2016, comienza una nueva ola de ataques, pero esta vez sin organización centralizada. Jóvenes palestinos atacan soldados o civiles israelíes con cuchillos, tijeras, hachas. Otros lanzan coches contra paradas de autobús. Israel responde con fuego inmediato, demoliciones de casas, arrestos masivos. Las redes sociales alimentan la desesperación. TikToks de mártires, discursos virales, gritos en árabe y hebreo. Es una guerra del día a día, sin frentes claros, una guerra de gestos, de desesperación solitaria, asentamientos, el avance silencioso. Mientras tanto, en Cisjordania, los asentamientos israelíes no dejan de crecer. Más de 700.000 colonos viven en tierras ocupadas.
Se construyen carreteras exclusivas para israelíes. Se crean zonas militares cerradas, puntos de control, vallas, zonas industriales. Para los palestinos, eso significa menos tierra, menos movilidad, menos dignidad. Y para el proceso de paz, significa que la solución de dos estados se vuelve cada vez más fantasiosa. Jerusalén, siempre al borde. Cualquier evento en Jerusalén puede encender el polvorín. Restricciones de acceso a la explanada de las mezquitas, marchas de colonos en el barrio musulmán, violencia policial en el mes de Ramadán, expulsiones de familias palestinas en barrios como Sheikh Jarrah. La ciudad sagrada se convierte en un teatro de provocaciones diarias, y en el corazón de ambas narrativas nacionales sigue latiendo como un tambor de guerra, los acuerdos que no son paz. Mientras el proceso de paz real está muerto, surgen acuerdos paralelos impulsados por Estados Unidos. Acuerdos de Abraham 2020, Israel firma acuerdos de normalización diplomática con Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Sudán, Marruecos. Por primera vez en décadas, países árabes hacen las paces sin exigir una solución para Palestina. Para Israel, es un éxito geopolítico. Para los palestinos, es una traición disfrazada de pragmatismo. Nos vendieron por petróleo y aviones, dijeron líderes de la Autoridad Palestina. Cisjordania bajo control. Autoridad Palestina, liderada por Mahmoud Abbas, sigue gobernando Cisjordania, pero sin legitimidad, sin elecciones desde 2006, y, vista como un títere por muchos palestinos, colabora en seguridad con Israel, pero pierde apoyo popular. Está atrapada entre la ocupación y su propia debilidad. La pandemia, Gaza entre COVID y miseria. En 2020, cuando el COVID-19 paraliza al mundo, Gaza enfrenta la pandemia con 4 horas de electricidad al día, hospitales destruidos, bloqueo económico, falta de vacunas. En Tel Aviv se distribuyen refuerzos de Pfizer. En Gaza, hay médicos que usan bolsas plásticas como protección. El conflicto entró en piloto automático. Nadie cree ya en la paz, pero todos saben que la guerra total puede volver en cualquier momento. Es el conflicto más documentado y más olvidado, porque en esta etapa, ya no se muere solo por territorios, se muere por falta de alternativas. 2021 a 2023, Gaza en llamas, Jerusalén al límite y el ciclo eterno de la violencia cuando ya no se cree en la paz. Cada esquina puede ser el inicio de otra guerra. La chispa, Sheikh Jarrah a comienzos de 2021, en pleno Ramadán. Los ojos del mundo se dirigen a un pequeño barrio en Jerusalén Este, Sheikh Jarrah. Allí, varias familias palestinas enfrentaban el desalojo forzoso por demandas legales de colonos israelíes, respaldados por leyes que les permiten recuperar propiedades anteriores a 1948, pero que no se aplican a palestinos. Los desalojos se volvieron símbolo del despojo, de la impunidad, de la ocupación legalizada, y en las noches de oración llegó la represión. La explanada de las mezquitas estalla otra vez durante el mismo mes. La policía israelí entra en la mezquita de Al-Aqsa, dispara balas de goma, lanza gases, y las imágenes dan la vuelta al mundo. Miles de fieles corriendo, descalzos, sangre en los escalones, explosiones entre columnas de oración. La escena se repite, la indignación se multiplica. Mayo 2021, guerra en tiempo real. Hamas lanza misiles contra Jerusalén por primera vez en años. Israel responde con bombardeos masivos sobre Gaza. Empieza un nuevo conflicto, pero esta vez, con otra narrativa, la guerra de los 11 días. Mayo de 2021, más de 4.000 cohetes lanzados desde Gaza, 12 israelíes muertos, 260 palestinos muertos, entre ellos más de 60 niños. Edificios colapsan en directo, periodistas bajo fuego. TikTok, Twitter y WhatsApp se llenan de videos, gritos, memes y sangre. La guerra ya no es solo militar, ahora también es digital. Cada misil es viral, cada muerte se convierte en símbolo, en bando, en retweet. Iron Dome y las contradicciones del poder. Israel usa su sistema antimisiles Iron Dome con eficacia quirúrgica, pero la desigualdad se hace evidente.
Sirenas en Tel Aviv, búnkeres modernos, misiles interceptados. Mientras tanto, en Gaza, no hay refugios, las casas se derrumban como cartón, el cielo arde, la pregunta vuelve a gritar: ¿defensa legítima o castigo colectivo? La juventud que ya no tiene paciencia en las calles de Haifa, Jaffa, Lod, jóvenes palestinos israelíes, salen a protestar, pero ya no lo hacen con banderas, lo hacen con celulares, publican todo, documentan todo, reclaman su voz. Por primera vez en décadas, árabes, israelíes y palestinos de Gaza y Cisjordania gritan juntos: somos uno, y ya basta. Y después, la nada, otra vez después de 11 días de destrucción, llega una tregua, pero no hay solución, no hay justicia, no hay reconstrucción real, solo ruinas, traumas y más odio sembrado. El giro a la derecha. Mientras tanto, la política israelí se radicaliza aún más. Benjamín Netanyahu vuelve al poder en 2022. Con un gobierno aún más derechista, se promueven reformas judiciales que dividen al país internamente. La tensión con los palestinos es usada como combustible político. El conflicto se recicla, cada año se repite el patrón. Choques en Al-Aqsa-Bombardeos sobre Gaza, ataques aislados en Cisjordania, represalias masivas, silencio tenso, otra chispa. Y otra vez el fuego. Es un conflicto automatizado, donde la esperanza dura lo que tarda en llegar el siguiente misil. Lo más peligroso de este capítulo no fue la guerra, fue que ya nadie la consideró sorprendente. Que ya no haya paz, no duele tanto como el hecho de que ya ni se la espera, porque cuando un conflicto se convierte en rutina, el verdadero enemigo es el olvido. 2023 a 2025, la fractura global, Gaza bajo asedio y el futuro que aún no nace cuando la historia se repite como tragedia. Es porque el mundo no quiso escucharla la primera vez. 7 de octubre de 2023, el día que Israel tembló, sábado, Sabbat, la gente dormía, el país descansaba, y entonces sonaron las alarmas. No una, ni 10, sino cientos. Hamas lanza un ataque coordinado desde Gaza, pero esta vez no solo con cohetes. Miles de militantes atraviesan la frontera, acribillan civiles en pueblos israelíes, secuestran a mujeres, niños, ancianos. Más de 1.200 israelíes asesinados en un solo día, el ataque más sangriento contra judíos desde el Holocausto. El país entra en estado de guerra total. Israel responde con furia. El gobierno israelí declara que destruirá a Hamas por completo. Bombardeos masivos sobre Gaza, hospitales, escuelas, viviendas, todo es objetivo. Gaza queda incomunicada por días. Más de 30.000 palestinos muertos en menos de un año. 2 millones de personas sin agua, luz, ni comida estable. Más del 70% de los edificios de Gaza destruidos o dañados. Las imágenes le dan la vuelta al mundo, pero esta vez, el mundo ya está fracturado. El mundo toma bandos en Occidente. Gobiernos apoyan el derecho de Israel a defenderse, pero millones de personas salen a protestar en apoyo al pueblo palestino. Las redes explotan. Free Palestine FC, Stand with Israel, universidades, artistas, marcas, todos se ven obligados a elegir bando. El conflicto deja de ser regional. Ahora es una guerra cultural, política, ideológica, global. Los rehenes, los túneles, la guerra en las sombras. Israel descubre una red de túneles subterráneos en Gaza que conecta hospitales con puestos de mando de Hamas. Cientos de rehenes israelíes están ahí abajo. Las operaciones de rescate son quirúrgicas y sangrientas. La población civil queda atrapada entre los ataques de Israel y el control interno de Hamas. Cisjordania al borde, Líbano al acecho, Irán en el fondo. En Cisjordania, los enfrentamientos aumentan. Colonos israelíes atacan pueblos palestinos con impunidad. En el norte, Hezbolá en Líbano lanza cohetes. Irán es acusado de financiar y coordinar parte del caos. Medio Oriente vuelve a ser un polvorín, y el temor de una guerra regional nunca estuvo tan cerca. La Organización de las Naciones Unidas condena, pero no actúa. Resoluciones, condenas, debates, nada cambia. Israel ignora las advertencias.
Hamas sigue disparando, y Gaza se convierte en la mayor catástrofe humanitaria de su historia. La pregunta que nadie responde, ¿y después de Hamas, qué? Incluso si Israel logra eliminar militarmente a Hamas, ¿quién gobernará Gaza? ¿La autoridad palestina? ¿Otra milicia? ¿La propia Israel? Nadie lo sabe, nadie lo tiene claro, y Gaza, mientras tanto, sigue respirando entre polvo, muerte y desesperanza. El deterioro interno de Israel dentro de Israel, la guerra deja otras grietas, críticas al gobierno de Netanyahu por su manejo del conflicto, movilización masiva de reservistas, protestas internas por la deriva autoritaria, polarización extrema, entre seguridad y derechos humanos. Israel se endurece, pero también se rompe por dentro, y Jerusalén sigue siendo el centro espiritual de tres religiones, y el epicentro de la tensión. Cada Ramadán, cada Pascua, cada festividad es una prueba de contención. Cualquier paso en falso puede reavivar el incendio global. La historia de Israel no es solo una cronología de guerras, es la historia de un pueblo que volvió a existir, en una tierra donde otros ya existían. Es la historia de una nación nacida del trauma, pero también del poder. Es la historia de un conflicto donde ambos lados han tenido razón y han cometido errores. Un conflicto donde los muertos siguen sumando y las soluciones siguen restando, porque hasta que no se reconozca el dolor del otro, la paz no será más que una palabra gastada. 2025. El futuro que aún no nace. Israel existe, Palestina resiste, el conflicto no ha terminado, pero sigue habiendo algo que ni los muros, ni los misiles, ni las mentiras han podido destruir: la voluntad de vivir, de ambos lados, y mientras haya eso, hay todavía una posibilidad, mínima, lejana, tenue de que la próxima generación no herede esta tragedia. Tierra de cenizas, tierra de sueños, la historia no termina, solo se detiene, esperando que alguien se atreva a escribir un final distinto. No hay línea recta en la historia de Israel. Es una espiral de guerras, pactos, traiciones, migraciones y regresos. Es el eco de un pueblo que volvió, y otro que jamás se fue. Es la historia de una tierra que sangra por cada oración que se reza en ella. Allí donde unos levantan su bandera, otros entierran a sus hijos. Donde unos celebran la profecía cumplida, otros lamentan la promesa rota. Israel es un país moderno, con satélites en el cielo y rascacielos en el suelo, pero atrapado en una herida milenaria. Palestina es una nación sin estado, sin control, sin cielo despejado, pero con una identidad más fuerte que los muros que la cercan. Y en medio de todo eso, hay personas, padres que solo quieren que sus hijos duerman sin alarmas, madres que caminan kilómetros para conseguir agua, niños que nunca han visto una cometa, sin pensar en un dron, jóvenes que quieren reír, antes de tener que resistir. La historia de Israel desde 1948 hasta 2025 no es solo política, ni religión, ni geopolítica. Es una historia profundamente humana, llena de miedos legítimos, sueños rotos, decisiones imposibles. Y aún así, mientras haya vida, hay posibilidad. Tal vez un día, la generación que no vivió 1948, ni 1967, ni 2000, sino solo las consecuencias, se atreva a hacer lo que sus padres no pudieron: mirarse sin miedo, reconocerse sin odio y negociar un futuro, sin cadáveres en la memoria, porque la historia no está condenada a repetirse. A veces, basta con que alguien se niegue a seguir escribiendo con sangre. Si llegaste hasta aquí, ya formas parte de esta historia, una historia que no terminó en 1948, ni en 2023, una historia que aún se escribe con sangre, silencio y resistencia. Gracias por acompañarnos en este viaje profundo por uno de los conflictos más intensos y olvidados del mundo. Recuerda que aquí, en Enigmas de la Humanidad, no solo hablamos de lo que pasó, sino de lo que muchos prefieren callar. Suscríbete, activa la campana, y comparte este video si crees que la verdad merece ser escuchada. Nos vemos en el próximo enigma, porque la historia oculta apenas comienza.